Gracias. Primero que nada, buen provecho. En segundo lugar, desde luego agradecer a la Coparmex Tijuana por volverme a invitar. Ya son varios años y agradezco mucho la confianza. Desde luego a Gilberto. Gilberto, muchas gracias de nuevo. A los patrocinadores. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de las perspectivas de nuestro país, de México, después de las elecciones del pasado 1 de julio. Voy a dividir en 4 temas mi plática de hoy con ustedes. Primero, un análisis de los resultados de la elección presidencial. Luego, pues el poder que va a ser mucho, que va a tener el próximo presidente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y los posibles contrapesos que pueda tener. Luego voy a hablar de las primeras señales que ha enviado López Obrador. Y finalmente sí quisiera hacer una reflexión sobre de qué está hablando López Obrador cuando dice de que viene una cuarta transformación de la vida pública del país. Comienzo primero entonces con el tema de los resultados de la elección presidencial. Desde luego, simplemente hay que decir que López Obrador arrasó. Se ha utilizado mucho la palabra tsunami electoral y la verdad es que sí lo fue. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué explica lo que ocurrió el pasado 1 de julio? Decirles que todas las encuestas antes de la elección demostraban que los mexicanos estábamos muy enojados. Había mucho enojo en la sociedad mexicana. Cuando se le preguntaba a la gente si el país iba por el rumbo correcto, por el rumbo equivocado, el 80% de los mexicanos decía que el país iba por el rumbo equivocado. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta la teníamos desde el año 2015. En todas las encuestas que se hacían desde el 2015 hasta el 2018, en 3 años, cuando se le preguntaba a la gente qué temas le preocupaba más, número 1, la inseguridad, la violencia, y número 2, la corrupción. Desde el año 2015 los 2 grandes temas eran la inseguridad y la corrupción. Y desde luego que deberíamos de estar los mexicanos preocupados por estos 2 temas. ¿Por qué? En el tema de la inseguridad, pues claramente sí tenemos un problema de inseguridad. Fíjense cómo en un país se mide la violencia por el número de muertos, de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, es decir, de cada 100,000 mexicanos, ¿cuántos terminan al año en la morgue porque fueron asesinados? Esta estadística se empezó a recopilar en México a partir del año 1997. En ese momento la tasa era de 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Fue bajando durante 10 años y en el año 2007 llegamos a tener una tasa de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en ese momento se le ocurre al nuevo presidente Felipe Calderón declararle la guerra al crimen organizado. Y en ese momento se sube la tasa de 9 a más de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011. Luego vino una baja de 2011 a 2014 que lo explica la eficacia de combatir al cártel más violento que había en ese momento, que eran los Zetas. Llegamos a tener una tasa de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2014. Y desde entonces se volvió a subir de manera impresionante la violencia a tasas de más del 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, casi 21. El año pasado fue el año más violento de los últimos 20 años y la mala noticia es que este año, 2018, ya resultó más violento que el 2017. Vamos mes tras mes con más asesinatos que en el 2017. Por cierto, la mala noticia, incluye a ciudades como Tijuana, donde habían ya tenido muy buenos resultados para bajar la violencia. Otra vez
tenemos un problema de inseguridad en ciudades como Tijuana. Entonces, claro que los mexicanos estamos preocupados por la inseguridad y la violencia porque estamos en el peor momento de la inseguridad y la violencia de los últimos 21 años. ¿Y qué decir en el tema de la corrupción? Fíjense ustedes, en el último índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional en 180 países, México salió en el lugar 135. Una vergüenza el ser el número 135 en materia de corrupción. Para ponerlo en términos del continente americano, solamente hay 4 países más corruptos, que se perciben más corruptos que México, y son Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Todos los demás países se perciben más honestos que México. Es una vergüenza, es una pena. Desde luego que hay un problema de inseguridad, desde luego que había un problema de corrupción y desde luego que eso nos estaba enojando a los mexicanos. Y por eso cuando en las encuestas se preguntaba si la gente quería continuidad o cambio, alrededor del 80%, 8 de cada 10 mexicanos decían no, yo quiero un cambio. Y eso es lo que capitalizó Andrés Manuel López Obrador. Y esta es la historia de lo ocurrido en las campañas electorales. Nosotros abrimos un sitio de internet que se llamaba Oráculos.mx, hicimos un modelo de poll of polls, de encuestas para ir midiendo cómo iba la elección. Estos son los resultados de ese modelo. Y ustedes pueden ver lo que ocurrió durante esta elección. Entre noviembre y enero, López Obrador iba arriba y el segundo lugar se lo estaban disputando Mid y Anaya. Ahí sí no tenían claro, se traslapaban los intervalos, por lo tanto no se sabía bien quién iba en segundo lugar. Pero a partir de enero se despega Anaya, rebasa a Mid y trae una clara tendencia al alza. En ese momento se ve como el candidato que va en segundo lugar y el candidato que le puede ganar a López Obrador, es decir, que lo puede alcanzar y ganar. Y en ese momento viene lo que yo creo que fue el evento principal de la elección del pasado 1 de julio, de las campañas. Y es decir, el ataque tremendo que le hace el gobierno de Peña Nieto a Ricardo Anaya. Hoy López Obrador dice que anda de piquete de ombligo con Peña Nieto, dice que el presidente Peña Nieto no se metió en la elección. No se metió con él, se metió con Anaya, ¿no? ¿Y cuál fue el ataque? Bueno, el ataque fue decir que la Procuraduría General de la República estaba investigando a Anaya por un presunto caso de lavado de dinero. Quiero recordarles que el lavado de dinero en México se pena con cárcel y bueno, pues aquí la amenaza era muy clara. No solamente en una de esas te vamos a quitar como candidato por la investigación judicial que hay, sino que te vamos a meter a la cárcel. Y la reacción de Anaya fue decir, sí, pues si a mí me siguen con esta amenaza, yo les quiero decir que si yo gano la elección, voy a meter a la cárcel a todos los funcionarios corruptos de este gobierno, incluyendo al presidente Peña Nieto. Fue tremendo este ataque en contra de Anaya y la reacción de Anaya en contra del presidente. Es decir, esta pelea entre Anaya y el presidente y el gobierno federal sí funcionó, porque ustedes pueden ver que después del ataque, dejó de crecer Anaya. De hecho, empezó a decrecer. Pero eso no se vio reflejado en que subiera José Antonio Meade en las encuestas, sino que el que subió fue Andrés Manuel López Obrador. Es decir, mientras Meade y Anaya se estaban peleando, López Obrador, comiendo palomitas, veía cómo subía en las intenciones de voto. Eso es lo que explica, es el evento principal de esta elección. ¿Por qué? Porque al final el deseo de cambio lo capitalizó López Obrador, y lo capitalizó porque el gobierno se encargó de parar a la otra opción de cambio, que era Ricardo Anaya.
Y desde luego los resultados son impresionantes. López Obrador gana con el 53% de los votos, 30 millones de votos. Déjenme decirles de qué tamaño es la victoria de López Obrador. Ningún candidato desde el año 1988 había logrado tener 53% de los votos. El último candidato que logró tener más del 53% de los votos fue Miguel de la Madrid en 1982, y por lo que veo aquí hay gente que ni siquiera había nacido en ese año, ¿no? 53% no los había tenido desde Salinas ningún presidente de México. Y en términos de la diferencia entre el primer y segundo lugar, pues también impresionante. López Obrador le saca más de 30 puntos porcentuales al segundo lugar a Ricardo Anaya. Esto otra vez no se había visto desde la elección del presidente Miguel de la Madrid en 1982. Para terminar, les doy un último dato. López Obrador ganó en todos los estados de la República, salvo Guanajuato. Guanajuato fue el único lugar, el único estado donde ganó Ricardo Anaya. Ricardo Anaya no pudo ni ganar su estado natal, Querétaro. Y José Antonio Meade, bueno, pues ni se diga, no pudo ganar ni un solo estado de la República. Fue desde luego un verdadero tsunami electoral lo que ocurrió el pasado 1 de julio. En ese sentido, vamos a tener un presidente muy poderoso. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el contrapeso? Porque en toda democracia, pues se necesitan contrapesos al poder presidencial. De eso se trata la democracia. ¿Quiénes van a poder ser estos contrapesos? Bueno, el presidente, como ustedes saben, es solamente una ficha, una institución de nuestro entramado institucional, de nuestra arquitectura, de nuestro edificio constitucional. Otra institución muy importante es el Congreso. El Congreso, que en México tenemos un Congreso bicameral de 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Muy importante porque el Congreso es el que hace las leyes y reforma la Constitución. Les recuerdo que en México se necesita, para cambiar las leyes, que lo apruebe una mayoría simple de los 500 diputados, el 51%. Eso luego pasa al Senado. Si el Senado lo aprueba por una mayoría de 51%, pasa al presidente. Si el presidente no veta esa ley, esa iniciativa de ley se convierte en ley. Y en cuanto a cambiar a la Constitución, ¿qué se necesita para cambiar la Constitución en México? Que lo apruebe una mayoría de 2/3 partes de la Cámara de Diputados, una mayoría de 2/3 partes del Senado, y que de los 32 estados que hay en la República, porque quiero decirles que honrosamente los chilangos ya también somos estado, ¿no? Ya ganamos ese estatus de estado de la República. Bueno, de los 32 estados de la República, que 17 congresos locales aprueben esa reforma constitucional. Eso es lo que se necesita para cambiar la Constitución. Ahora, lo que ocurrió en la elección de diputados y senadores es que López Obrador, el tsunami a favor de López Obrador, jaló el voto a favor de los candidatos a diputados y senadores de la coalición Juntos Haremos Historia de López Obrador. Es decir, hubo un voto de arrastre. La mayoría de la gente que votó por López Obrador también acabó votando por los diputados y senadores de Morena, el PT o el Partido Encuentro Social. De tal forma que así quedó la Cámara de Diputados. De hecho, ayer ya se dieron los datos, son los datos ya confirmados por el Instituto Nacional Electoral. Como ustedes pueden ver, la fuerza número 1 del Congreso la va a tener Morena con 191 diputados. La segunda fuerza la va a tener el PAN, la tercera fuerza la va a tener el PT, la cuarta fuerza la va a tener el Partido Encuentro Social, y el PRI, que hoy es la fuerza número 1, se fue al 5º lugar. El PRI hoy tiene 203 diputados. A partir del próximo 1 de septiembre solamente va a tener 45 diputados. Y en el caso del Senado, la fuerza número 1 la va a tener Morena, la fuerza número 2 la va a tener el PAN,
la fuerza número 3 ahí sí la va a tener el PRI, pero pueden ustedes ver que también el partido Encuentro Social y el partido PT también van a tener una fuerza importante. ¿Qué nos dicen estos números? Número 1, que López Obrador va a poder cambiar las leyes que le plazcan. No va a tener ningún problema para cambiar cualquier ley. ¿Por qué? Porque se requieren 251 diputados para cambiar la ley. Su alianza de Morena, PT y Encuentro Social va a tener 308 diputados, no tiene problemas en la Cámara de Diputados, tampoco tiene problemas en la Cámara de Senadores, se requieren 65 senadores, él ya tiene 69, no va a tener ningún problema para cambiar cualquier ley en el país. Y en cuanto a la Constitución, bueno, se requieren 334 diputados, Morena, PT y Encuentro Social tienen 308, le faltan 26, pues los va a poder lograr de cualquiera de estas fuerzas. Del Verde, que el Verde siempre se vende al mejor postor, ¿no? Siempre camparados estos del Verde, ¿no? Siempre apoyan al ganador, no tengan la menor duda, el Verde ya apoya hoy en día a Morena, dejó su alianza con el PRI y ahora apoya a Morena. Puede lograr del Movimiento Ciudadano, del PRD o incluso hasta del PRI, puede jalar votos para cambiar la Constitución. En senadores se requieren 86 para cambiar la Constitución, ellos traen 69, les faltan 17, pues otra vez de algunos de estos van a poder sacar los senadores para cambiar la Constitución. Y les recuerdo que se necesitan 17 congresos locales para cambiar la Constitución. No van a tener ningún problema porque Morena va a controlar 19 congresos locales. Entonces están a un pelito y no van a tener ningún problema para cambiar la Constitución como se les pegue la gana. En ese sentido, el Congreso no va a ser un contrapeso del próximo presidente de México. Al revés, va a ser una fuente de apoyo al próximo presidente. Otro contrapeso pues es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí hay que decir que durante la campaña, yo creo que estos ministros de la Corte han demostrado que sí se pueden enfrentar al poder presidencial, que sí tienen la independencia, y esto es lo que explica por qué desde la campaña López Obrador los estuvo atizando, les estuvo diciendo que son alcahuetes de la mafia del poder, que nunca hacen nada bueno por el pueblo. Desde la campaña los estuvo amenazando, ablandando. De hecho, dijo y lanzó la idea de que hasta podrían quitarle a la Corte la interpretación de la Constitución para hacer un nuevo Tribunal Constitucional. Ya los ministros que el otro día desayunaron con López Obrador le dijeron, oiga, pues no, porque la interpretación de la Constitución la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, pues ahí está la amenaza de que si se portan mal los ministros de la Corte les van a quitar la interpretación de la Constitución. Y además de los 11 ministros de la Corte actual, durante el sexenio de López Obrador él va a poder cambiar 4, va a empezar este año con el retiro del ministro Cosío, y en ese sentido, en la medida en que se retiren ministros, él va a poder incluir ministros más acordes a los intereses y las convicciones de López Obrador. En ese sentido, déjenme decir, yo tengo dudas, no sé si la Suprema Corte de Justicia va a ser un contrapeso o no al próximo presidente. Y luego está como contrapeso pues, los gobiernos de los estados y de los municipios. Esto ha sido muy importante en Estados Unidos. Como ustedes saben, el gran contrapeso que tiene hoy Trump en Estados Unidos no es el Congreso, sino son los gobiernos de los estados. Aquí sus vecinos de California dicen, bueno, pues allá anda el señor Trump en Washington gobernando, pero aquí en California nosotros hacemos lo que los californianos digamos. Bueno, la pregunta es si van a ser los gobiernos de los estados y los municipios un contrapeso al próximo presidente. Bueno, primero que nada quiero decirles que cada vez más hay una presencia de Morena en los estados de la República.
En estas pasadas elecciones ganaron 5 estados importantes donde ya van a gobernar. En segundo lugar, quiero decirles que a diferencia de Estados Unidos, aquí en México, los estados viven del dinero federal. El 85% de los recursos que ejercen estados y municipios son de fondos federales. Muchos de ellos son discrecionales y esa es una manera que tiene la Federación de controlar a los estados y los municipios. Y en tercer lugar, quiero decirles que nada tonto, López Obrador dijo: yo voy a desaparecer todas las delegaciones del gobierno federal y voy a poner en su lugar a un superdelegado en cada uno de los estados para que maneje todos los proyectos del gobierno federal. Estos superdelegados, todos son miembros de Morena, son cuadros políticos. Aquí en Baja California, este superdelegado es un señor de nombre Jaime Bonilla. No sé si les suena. Y si no les suena, les va a sonar, porque el próximo año va a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Baja California. Eso se los puedo firmar desde ahorita, ¿no? Porque esa es la tirada de López Obrador. Mandar a sus superdelegados, que luego van a ser los candidatos, con esa chequera enorme que va a tener por el manejo de los fondos federales, luego van a ser los candidatos de Morena y muchos de ellos efectivamente van a ganar y se van a ir apropiando de los gobiernos estatales y municipales. Bueno, en ese sentido, yo sí le pongo tache a los gobiernos de los estados y municipios. Creo que no van a ser un contrapeso al próximo presidente López Obrador. Luego ya están los órganos, los que se llaman los órganos autónomos del Estado, órganos como el Banco de México o el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que algunos de ellos van a tratar de ser contrapesos porque eso les corresponde. En el caso del Banco de México, tiene el mandato de mantener la inflación baja y si ve que hay algún tipo de problema va a subir las tasas de interés. Aquí el problema es que durante su sexenio López Obrador va a poder cambiar a 3 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, y eso pues va a cambiar el equilibrio en la Junta de Gobierno del Banco de México. Y en el caso del INE, el INE después de la elección demostró que el partido Morena había hecho un gran fraude con un fideicomiso que hicieron para supuestamente apoyar a los damnificados de los sismos. Ahorita voy a hablar más al respecto. Y López Obrador inmediatamente salió a decir que esto era un desastre, que era una venganza, que era un complot. Desde ahorita mandando el mensaje de que si no le gustan las decisiones de los órganos independientes, él va a reaccionar. Y por cierto, de los 11 consejeros del INE, López Obrador va a poder cambiar 8, incluyendo a su presidente. En ese sentido, yo le pongo otra vez signo de interrogación si los órganos autónomos del Estado van a ser un contrapeso al próximo presidente. Luego están los organismos de la sociedad civil, los sindicatos, ustedes, los grupos empresariales, nosotros, los medios de comunicación. En fin, todo eso que ya está fuera del Estado, pero que es parte de los contrapesos desde la sociedad civil a el gobierno. La pregunta es, ¿vamos a hacer un contrapeso a López Obrador o no? Bueno, yo quiero decirles, y lo platicaba ayer con Gilberto, yo no tengo duda que la Coparmex sí lo va a hacer, siempre lo ha sido. Otros grupos empresariales tengo mis dudas, y supongo que ustedes habrán visto algunos videos que han circulado después de la elección que dicen, caray, estos empresarios que hace 2 semanas decían que López Obrador iba a ser como un peligro para México y como un Chávez en Venezuela, pues después de la elección dicen que va a ser un gran presidente de México. Cambiaron muy rápido de opinión algunos de los empresarios.
No ha sido el caso de la Coparmex, Gilberto, y te lo dije ayer y estoy convencido, creo que Gustavo Hoyos ha hecho una gran labor en ese sentido. Y desde luego los medios de comunicación, los que estamos en los medios de comunicación, pues vamos a seguir tratando de seguir siendo un contrapeso, que es lo que nos corresponde en todo régimen democrático. Le pongo signo de interrogación si vamos a hacer o no un contrapeso los organismos de la sociedad civil. Luego está, yo creo, muy importante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado es, más allá del tema comercial y económico, es una institución que limita lo que puede y no puede hacer un presidente. Déjenme, les doy un ejemplo. El gobierno actual del presidente Peña quiere incluir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio la reforma energética para que quede en el tratado y ya López Obrador no la pueda cambiar. ¿Por qué? Porque va a quedar como parte del tratado. Si López Obrador quiere echar para atrás la reforma energética, pues no va a poder porque es parte del tratado. Es por eso que esta semana salió una noticia muy importante en el Wall Street Journal diciendo que López Obrador no le gusta incluir el capítulo energético en el tratado. Lo tiene muy claro. Sabe que si quiere echar para atrás la reforma, pues no lo va a poder hacer por el tema del tratado. La pregunta es si vamos a tener tratado y qué tipo de tratado vamos a tener. En ese sentido, yo le pongo también un signo de interrogación. Bueno, si vemos este panorama, se me van a deprimir los que sí creen en la democracia liberal, diciendo, hombre, vamos a tener un presidente muy poderoso. Sí vamos a tener un presidente muy poderoso que muy probablemente no va a tener contrapesos o va a tener contrapesos muy débiles. Bueno, queda un último contrapeso muy importante y son los mercados, el flujo de capital, la gente que tiene dinero, nacionales y extranjeros, para invertir en nuestro país. Y ahí, en ese sentido, quiero decirles que en este momento el ambiente económico internacional es adverso para los mercados emergentes como México. Siempre que la Reserva Federal en Estados Unidos sube las tasas de interés, los mercados emergentes sufren, ¿sí? Ahora, hay unos que sufren más y otros que sufren menos. Argentina ya tuvo que salir a pedirle al Fondo Monetario Internacional $50,000 millones para rescatar a la economía argentina. Y como ustedes saben, Turquía se está hundiendo, la economía turca, con una devaluación impresionante cada día de la lira turca, porque tienen problemas de inflación, de deuda, de tasas de interés, etc. México está muy lejos de eso, quiero decirles. Pero si el próximo gobierno comete cualquier error en materia económica, por el ambiente adverso que hay para los mercados emergentes, se puede convertir en un problema económico. Y ustedes imaginen que el año que entra, en lugar de crecer la economía, como hemos venido creciendo al 2%, que crezca menos, que se desacelere la economía o que haya una recesión. Eso sería kriptonita pura para el gobierno de López Obrador. En ese sentido, yo sí creo que en este momento el único contrapeso claro que hay para López Obrador son los mercados. Es el flujo de capital, es lo que efectivamente él necesita, no cometer errores en materia económica y convencer a la gente que tiene capital de seguir invirtiendo en el país. Ese me parece que es el único contrapeso en este momento claro al próximo presidente López Obrador. En ese sentido, paso a la tercera parte de mi plática el día de hoy con ustedes, que son las primeras señales de López Obrador. Y yo quiero decirles que pues hay muchas señales, este gobierno cada día manda muchas señales, pero yo me voy a concentrar en los tres temas que creo que más nos importan a los mexicanos: la inseguridad, la corrupción y desde luego la economía. Déjenme decirles, empiezo con el tema económico. Yo veo positivas las primeras señales que ha mandado López Obrador en materia económica. Y son positivas porque lo entiende
saben que no pueden cometer errores, saben que cualquier errorcito que hagan les puede costar muchísimo en el ambiente adverso internacional que hay hoy en día para las economías emergentes. En ese sentido han mandado señales positivas. ¿Cuáles son? Bueno, creo que el mejor equipo que tiene López Obrador en su gabinete es el equipo económico. Son gente de primera, son gente con experiencia, con capacidad, serios y honestos. Uno de ellos fue conmigo desde la fundación de mi programa de Es la Hora de Opinar en Foro TV, Gerardo Esquivel, va a ser el próximo subsecretario de Egresos, lo conozco bien, tipo serio, trabajador, honesto, capaz. El próximo secretario de Hacienda, también Carlos Ursúa, es un economista que me parece que tiene el tamaño para ser un secretario de Hacienda. Entonces tenemos un buen equipo económico. Segundo, han mandado la señal de que van a respetar la autonomía del Banco de México. Esto se tiene que traducir en que manden un buen candidato a la Junta de Gobierno del Banco de México ahora que Manuel Ramos Francia se retire como subgobernador del Banco de México, pero la señal es que van a respetar la autonomía del Banco de México en materia de política monetaria. Tercero, muy importante, dijeron, nosotros nos vamos a comprometer con la disciplina fiscal. El gobierno va a gastar lo que le ingresa, de hecho menos, porque lo que están proponiendo es tener un superávit fiscal primario, es decir, antes de pagar la deuda va a haber un superávit, lo cual va a hacer que baje la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Me parece que es una señal muy positiva y han dicho que incluso van a ir monitoreando este déficit para ver si no les alcanzan, van a inmediatamente proceder a hacer recortes en el gasto público para no tener problemas fiscales, es decir, están prometiendo que se van a portar bien con el tema del gasto público. ¿Cuáles son sus prioridades que han anunciado para el próximo presupuesto de egresos de la Federación? Bueno, dos programas sociales, la pensión a adultos mayores, que se va a generalizar en todo el país, las becas a los jóvenes, les van a dar a los jóvenes 3,600 pesos para convertirse en aprendices, potencialmente 2,600,000 jóvenes los van a incluir en este proyecto de becas para jóvenes. En términos de infraestructura, ¿cuáles son los proyectos de infraestructura que han anunciado? Van a fortalecer el corredor del Istmo en Tehuantepec, modernizar los puertos, la carretera, el tren entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, el Tren Maya, un tren que va a ir por toda la península de Yucatán, y la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Si se dan cuenta, todos los proyectos de infraestructura de este gobierno van a ser en el sur y sureste del país, en las regiones que tienen menos desarrollo económico, que tienen un claro rezago económico con otras regiones del país. Es decir, tanto ustedes los del norte como nosotros los chilangos ya nos jodimos en términos de infraestructura porque se van a ir a construir sus grandes proyectos a el sur y sureste. Y no está mal, quiero decírseles que creo que no es mala idea fortalecer la parte más pobre que hay del país. Esto les va a costar tanto el tema de los programas sociales como el tema de la infraestructura. Ellos calculan que alrededor de 500,000 millones de pesos, que corresponden más o menos al 10% del presupuesto de egresos actual. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Bueno, van a consolidar programas del gobierno federal, van a reducir las partidas discrecionales a los gobiernos locales. Aquí sí los gobiernos locales van a ser afectados por la nueva administración, y van a consolidar las compras del sector público federal en una sola oficialía mayor, que va a ser la Secretaría de Hacienda. Es decir, las secretarías, las dependencias ya no van a comprar, sino que va a ser una compra centralizada
y supuestamente de ahí van a tener ahorros para conseguir los 500,000 millones de pesos. Yo creo que sí van a conseguir esos 500,000 millones de pesos, creo que hay el suficiente margen de maniobra para conseguir esos 500,000 millones de pesos. Otra, creo que señal positiva es que sí van a seguir subiendo los precios de la gasolina, y aquí me van a decir, oye, pero ¿por qué eso es una buena señal? Pues porque, bueno, desde luego que a todos nosotros nos encantaría que nos subsidien la gasolina, pero si nos la subsidian, alguien la tiene que pagar, y es el que la acaba pagando es el contribuyente. Yo creo que todo país serio tiene que pagar las cosas, los costos de la gasolina. En ese sentido, creo que es una buena señal que los que consumimos y los que consumimos más gasolina, que son las clases medias y altas, tengan que pagar su gasolina y no que acaben siendo subsidiadas por el gobierno. Y finalmente, algo importante en materia también de señales económicas, el próximo secretario de Hacienda le preguntaron, oiga, ¿y si usted cree que si usted cree que está equivocado, López Obrador le va a decir que no? Y Carlos Ursúa dijo, sí, le voy a decir que no al presidente si considero que eso está equivocado. Eso es lo que dice Ursúa, ¿no? Vamos a ver si efectivamente esa es la promesa, vamos a ver si efectivamente la cumple. Yo creo que es muy importante que un secretario de Hacienda efectivamente tenga la capacidad de decirle que no al presidente. Como en las empresas, el financiero tiene que decirle que no al director general cuando lo considere así pertinente. Entonces, me parece que son positivas las señales económicas. Ahora, eso se ha reflejado en el termómetro que es el tipo de cambio del peso frente al dólar. Como ustedes pueden ver, el peso se revaluó después de la elección y del primer discurso de López Obrador, aunque tuvo un descalabro, volvió a devaluarse precisamente por la crisis en Turquía. Entonces, para que vean que estamos sobre un terreno muy pantanoso en el que se está desarrollando, en el que tomará posición la nueva administración de López Obrador. Ahora, si las señales son positivas en materia económica, creo que son malas en el tema del combate a la corrupción. Primero, creo que han mandado señales de tolerancia de personajes corruptos dentro de la alianza López Obradorista. Y lo vimos en este tema del fideicomiso para ayudar a las víctimas de los sismos, en donde lo que el INE, el Instituto Nacional Electoral, comprobó fue que hicieron depósitos de millones de pesos en efectivo que luego fueron a retirar en efectivo en millones de pesos. Eso, imagínense si esto en la campaña lo hace el PRI, lo que todo el mundo estaría diciendo que hizo el PRI. Pero como no lo hizo el PRI, sino lo hizo Morena, pues parece ser que sí se vale. ¿Cuál fue la respuesta de López Obrador al respecto? Dice, la multa impuesta por el INE a Morena por 197 millones de pesos es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos, ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a los tribunales. Nótese que lo que está diciendo López Obrador es que no cometieron ninguna ilegalidad. Pues sí, a lo mejor eso es cierto, pero eso es exactamente lo que dijo Enrique Peña Nieto después de la investigación de la Casa Blanca. La investigación demuestra que la conducta tanto de mi esposa como mía estuvieron apegadas a la ley. Entonces, bueno, una cosa es decir que el otro es corrupto y tolerar la corrupción interna. Yo creo que aquí estamos viendo un principio de un doble rasero que me parece que no es una señal positiva en combate a la corrupción. La combate a la corrupción comienza con los de casa. Segundo, a mí se me hace increíble esta promesa de López Obrador de que la honestidad va a empezar a partir del 1 de diciembre, de que él no va a procesar judicialmente toda la corrupción de este gobierno. Bueno, si se dan cuenta, al prometer que no va a perseguir judicialmente a los corruptos de ahorita,
pues ahorita se están llevando hasta los lápices, ¿no? Las alfombras las están sacando de las oficinas públicas, ¿no? O sea, me parece increíble esta promesa de impunidad al gobierno actual del presidente Peña Nieto. No por nada, por cierto, andan de piquete de ombligo, ¿no? López Obrador y Peña Nieto, ¿no? Pues porque Peña Nieto se siente muy vulnerable y sabe que si no se lleva bien con López Obrador puede acabar en la cárcel. Y tercero, lo que decía Gilberto ahorita, no es nada buena señal el tema de que esté en contra López Obrador de reformar el artículo 102 de la Constitución para tener una fiscalía autónoma y capaz. Ustedes son parte del colectivo de una fiscalía, por una fiscalía capaz, que sirva, y yo creo que están en lo correcto. Yo creo que México necesita una fiscalía autónoma y capaz, y lo que ha dicho López Obrador es que él no la quiere, y él lo que va a hacer es poner a su fiscal, que va a salir en esta terna de 3 posibles fiscales. Muy probablemente vaya a ser el que fue su procurador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, Bernardo Batis, el próximo procurador, y vamos a acabar con un procurador a modo, otra vez, un fiscal carnal del próximo presidente. Entonces, si vemos estas señales, me parece que no son nada positivas, sino al revés negativas en el tema del combate a la corrupción. Y en el tema de la inseguridad y la violencia, bueno, ahí yo lo que veo es señales mixtas, por eso son dudosas. Por una parte, quiero decirles que me gusta mucho esta nueva perspectiva del gobierno de decir, ya no veamos esto como una guerra, sino tratemos de ver esto como pacificamos al país. A mí me gusta esta idea de vamos a tratar de pacificar al país, no solamente por el tema retórico o discursivo, sino porque al cambiar esta perspectiva de guerra a pacificar, se abren nuevas opciones para resolver el tema de la inseguridad. ¿Qué tipo de opciones? Bueno, opciones como las ha puesto en la mesa la que va a ser la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de legalizar la marihuana recreativa y la amapola, la producción de amapola en México para la producción de medicinas, de opiáceos, que tienen una gran demanda en el mundo. ¿Y por qué lo digo? Miren, mientras que en México vemos cada día aparecer estas noticias de que nuestra policía y las Fuerzas Armadas están decomisando toneladas y kilos enteros de marihuana, ¿sí? Mientras nosotros estamos poniendo a nuestras fuerzas del orden a perseguir a los que venden marihuana, en Estados Unidos la marihuana es cada vez más legal, incluyendo aquí con sus vecinos de California. Esta es una foto que tomé en una tienda que visité en Denver de mota legal, ¿sí? Yo dije, bueno, voy a ir a visitar la tienda de mota legal, ¿no? Yo pensé que iba a llegar a un lugar ahí todo oscuro, iba a salir un señor a venderme, ¿no? Con unas jarras ahí medio locochonas, chinas, así, Y no, lo que me encontré es una sofisticación impresionante de las tiendas de marihuana legal. Vayan a visitarlas. Vayan, si quieren compren algo, eso ya es de ustedes, ¿no? Para que vean la sofisticación del mercado de la marihuana legal en Estados Unidos, ¿sí? Las pueden visitar en Denver, en Las Vegas, ahora en California también ya va a ser legal. Entonces, mientras nosotros estamos dándonos de balazos con los narcos por el tema de la marihuana, aquí ya se están pachequeando, como siempre se han pachequeando, pero de manera legal. Entonces, bueno, perdón, pero ¿qué necesidad tiene México de seguir metido en esta guerra contra el narco cuando se está cambiando la perspectiva de qué hacer para combatir el consumo y la adicción de las drogas? Porque déjenme decirles, no es que yo esté de acuerdo con el consumo y la adicción de las drogas. Lo que estoy es convencido que la prohibición no ha resuelto el consumo y la adicción de las drogas, que necesitamos buscar programas de educación pública y de salud pública para resolver el consumo y la adicción de las drogas. Déjenme les doy otro ejemplo. Aquí en estas tienditas ya se venden bebidas canábicas,
¿no? O sea, porque no solamente la mota se fuma, sino que se ingiere, ¿no? Estas son marcas legales de bebidas de marihuana. Bueno, la semana pasada, Constellation Brands, que es la dueña de Corona, dijo que va a invertir $4,000 millones en bebidas canábicas, ¿sí? Es decir, además de cerveza, van a vender bebidas con mota, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son legales. Imagínense un partido de los Xolos, por cierto, con el día que lleguen las bebidas canábicas, ¿no? Bueno, Constellation Brands le va a meter $4,000 millones. Positivo, como es positivo esta idea que tiene López Obrador de reunirse diariamente con su gabinete de seguridad para ir evaluando qué es lo que está pasando en el país. Creo que el involucramiento directo del presidente en este tema es muy importante. Como chilango les quiero decir que sí funcionó cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí tenía un control de lo que estaba pasando en la ciudad. Creo que eso es un asunto positivo. Entonces, hasta ahí son señales que me gustan, pero no veo en todo su programa cómo piensan fortalecer las instituciones de seguridad como la policía, fiscales, jueces y cárceles. Ahí sí no veo qué es lo que piensan hacer en este sentido. De hecho, veo una falta de claridad, no veo una estrategia, no veo un equipo bien armado. Y desde luego están en este tema de las consultas públicas. Creo que de hecho el que sigue es aquí en Tijuana, o creo que ya no sé si ya lo hicieron aquí en Tijuana. Pero miren, cuando un gobierno empieza a hablar de foros y de consultas públicas, es que no saben qué quieren hacer, ¿no? Entonces, típico que vamos a una consulta pública, vamos a traer al Papa, vamos a traer al Espíritu Santo, a ver si nos ilumina, ¿no? En ese sentido, lo que les quiero decir es que en materia de inseguridad y de violencia veo dudosas señales las primeras señales han sido dudosas. Y termino con este tema de la cuarta transformación. Como ustedes saben, López Obrador dice que él no quiere ser un presidente ordinario, sino un presidente extraordinario, que aquí está comenzando una cuarta transformación de la vida pública del país. Miren, lo que dice la idea de López Obrador es que la primera gran transformación fue la independencia de la República, la guerra de independencia. La segunda gran transformación fue la guerra de reforma, la separación de la Iglesia del Estado con las leyes de reforma, Benito Juárez. La tercera gran transformación del país fue la Revolución Mexicana. Y como ustedes pueden ver, todas esas grandes transformaciones, todas son de un tamaño tan grandote que merecen, y las podemos ver en grandes murales alrededor del país. Bueno, al parecer lo que quiere López Obrador es también su mural. Quiere, aparte, un nuevo mural. La pregunta es, ¿de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de la cuarta transformación? ¿Qué significa esto? Miren, yo no sé qué sea la cuarta transformación, pero sí sé que lo ocurrido el pasado 1 de julio es un cambio importantísimo al sistema de partidos, al sistema político que teníamos. Voy a simplificar. Entre el año 1929 y el año 2000 tuvimos un sistema autoritario de un partido hegemónico que fue el PRI. El PRI, que primero fue el Partido Nacional Revolucionario, el segundo el Partido de la Revolución Mexicana, y luego se convirtió esto en el PRI. En el 2000 al 2018 pasamos a un régimen democrático de 2 partidos y medio más la morralla, ¿no? Los 2 partidos grandes eran el PAN y el PRI, el partido medio era el PRD y la morralla pues eran los chiquitos. Ahora, a partir del 2018 vamos a tener algo nuevo. Ese sistema que conocíamos antes del 1 de julio se acabó el 1 de julio y ahora vamos a tener una fuerza dominante en la presencia de Morena. Ahora, aquí la pregunta es ¿qué va a pasar con Morena y qué va a pasar con los otros? Primero hay que decir que Morena
Pues, ¿qué es esto de Morena? Morena no es un partido político, Morena es un movimiento político y es un movimiento relacionado con López Obrador, es decir, Morena es López Obrador y López Obrador es Morena. En el centro de Morena está López Obrador. Si desapareciera mañana López Obrador, pues quién sabe qué pasaría con Morena. Aquí el reto de Morena es convertirse de un movimiento político a un partido. Ahora, ese es el tema. ¿Qué es esto de Morena? En Morena, pues algunos dicen es un movimiento de izquierda. Y sí, si vemos, pues hay gente de izquierda, Paco Ignacio Taibo, Martí Batres, la comandante Nestora Salgado, el propio Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación apoyó a López Obrador, a Morena en esta elección. Pero también hay gente que era de la derecha, nada menos que dos expresidentes del PAN, ¿no? Manuel Espino y Germán Martínez. Gabriela Cuevas también se pasó hacia Morena. Hay, desde luego, los políticos profesionales que antes eran del PRI, Bartlett, Monreal, Marcelo Ebrard, ¿no? Hay, en Morena está todo el círculo de la recién liberada maestra Elbester Gordillo. Ahí están adentro, no tengan la menor duda. Apoyaron a López Obrador en las pasadas elecciones. Están una serie de verdaderos truanes y pillos que se les ha comprobado todo tipo de corruptelas en el pasado. El señor de los dineros, el señor Bejarano, Lino Corrodi, el de los amigos de Fox, delegados en la Ciudad de México que tienen claros vínculos con el crimen organizado, ¿no? Y mi favorito de todos, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Gran futbolista mexicano, salvo que era del América, pero bueno, Cuauhtémoc Blanco, que va a ser el próximo gobernador de Morelos. Bueno, vean este mosaico y díganme ustedes qué demonios es Morena. ¿De qué estamos hablando? Aquí cachan de todo, honestos, corruptos, de derecha, de izquierda, todos han caído, han parado por ahí, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a convertir Morena en un partido político? Esa es la primera duda. La segunda duda es qué va a pasar con los dos partidos y medio, con el PAN, el PRI y el PRD. Bueno, el PRD no tengo duda, todos van a acabar pasándose a Morena, unos más lentos, otros más rápido, pero la mayoría se va a pasar a Morena, ¿no? Porque ahí está el poder. El PAN, pues quién sabe qué vaya a pasar con el PAN, porque están tan divididos, tan enojados entre ellos, tan fracturados, no tienen una idea clara de hacia dónde llevar al partido. Creo que es el único partido que sí podría convertirse en una oposición real a López Obrador si logran zanjar sus diferencias personales y tener un nuevo proyecto de centro derecha que sea contrapeso al proyecto de López Obrador. Y el PRI, bueno, el PRI es un partido que nació en el poder, es un partido hecho para gobernar y a los priistas les choca estar en la oposición, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Porque aquí el PRI pues prácticamente ha sido oposición durante mucho tiempo, le choca estar en la oposición a los priistas. Y yo creo que la mayoría de los priistas se va a ir a Morena. El PRI se va a vaciar, de hecho ya empezaron a irse a Morena. Al PRI le va a pasar como le pasó en la Ciudad de México en 97, cuando la izquierda ganó el gobierno de la ciudad y la mayoría de los priistas se acabaron yendo hacia la izquierda. Por cierto, en ese entonces el líder del PRD en el país era Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que el PRI va a irse hacia Morena. Entonces a lo mejor esa es la cuarta transformación, ¿no? La refundación del PRI en una nueva partido político llamado Morena, ¿no? Una especie de refundación del sistema político priista, pero ahora en este movimiento llamado Morena. La otra posible, cuando hablamos de la cuarta transformación, es que esto termine en una nueva constitución.
¿Por qué? Porque la independencia efectivamente acabó en una nueva constitución que fue la de 1824, la reforma acabó en una nueva constitución que fue la de 1857, la Revolución Mexicana terminó, como ustedes saben, en la Constitución de 1917 y a lo mejor eso es lo que quiere López Obrador, una nueva constitución. Yo quiero decirles que la gente de más izquierda dentro de Morena ya está hablando de eso. Martí Batres ha tuiteado, tenemos los 17 congresos locales, una mayoría cercana a 2/3 partes en el Congreso, es el momento para realizar todas las reformas progresistas con las que ha soñado la sociedad mexicana. Gerardo Fernández Noroña en La Habana fue a decir, ha sido un triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador y tenemos el reto porque podemos hacer todas las reformas constitucionales que nosotros querramos. El pueblo nos ha dado esa herramienta. Podemos darle marcha atrás a todas las reformas neoliberales. Por supuesto que tendremos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, agua, petróleo, telecomunicaciones y todo a ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Fernández Noroña en La Habana. Y Muñoz Ledo que ha dicho que hay dos tiempos, y lo ha dicho bien López Obrador, un tiempo de hacer las correcciones, fundamentalmente las deformaciones en las que ha incurrido durante los últimos 30 años, porque 900 reformas a la Constitución, la tercera parte son de la época actual. Y luego habrá que entrar en un segundo momento a una revisión integral de la Constitución, cuando el gobierno se haya sentado y aumentado su consenso, probado su eficacia y su prestigio. Esto puede llevar a la convocatoria de una asamblea constituyente. Es lo que Andrés Manuel llama como la cuarta transformación. Entonces, yo no sé si efectivamente están pensando en una nueva constitución, pero hay algunos dentro de Morena que sí están pensando en una nueva constitución. O sea, a lo mejor esto de la cuarta transformación sí termina en una cosa tan grandota como cambiar la constitución del país. En conclusión, bueno, una victoria indiscutible y aplastante de López Obrador. Va a ser un presidente con un muy fuerte mandato, un presidente muy poderoso. Está por verse si habrá contrapesos internos al nuevo gobierno, pero por lo pronto yo no tengo duda, el principal contrapeso que tiene, quizá el único en este momento, es el adverso ambiente económico internacional. Las primeras señales que ha mandado López Obrador son positivas, son negativas en el combate a la corrupción y dudosas en el tema de la inseguridad y la violencia. Y para terminar, quiero decirles que López Obrador quiere algo muy grandote, llamado Cuarta Transformación. No queda claro de qué se trata. Lo que sí queda claro es que el sistema político, como lo conocíamos hasta el pasado 1 de julio, se terminó el 1 de julio y algo nuevo está por o deberá construirse a partir del 1 de julio. Y con esto termino mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.